Bien, entonces, bueno, aquí un poquito quedó solapado aquí, pero vamos a ver si podemos hacer, para no tener que volver a dibujar, ¿no? Ni salir. Ah, sí, quedó solapado más, listo. Ya, ahí. Entonces, aquí ya, en este ejemplo que ya lo han podido verificar ustedes, ¿sí? Bueno, no poniendo las instrucciones de Petret-Joy, ¿no? Entonces vamos a quitar. Entonces, se puede ver ya se puede entender más este gráfico, ¿no? Y en realidad entender más hilos, ¿no? Entonces, es separar la ejecución, ¿ya? De una porción de código. Eso es lo que hacen los hilos, separo. Entonces, estoy separando la ejecución de un hilo, de una función hilo A y la ejecución de la función hilo B por hilos separados. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, al hacer separados la ejecución, no necesariamente se van a ejecutar en forma secuencial, ¿ya? Y eso es lo que podemos ver, ¿no? Si esto fuera, si esto fuera así, no lo voy a compilar, pero si esto fuera así, hilo A, llamar a la función hilo A, después llamar a la función hilo B, ¿no? Y todo esto de aquí comentado. Esto no voy a crear, no voy a crear. ¿Qué es lo que pasaría? O sea, si no uso hilos, llamaría a la función hilo A, hilo B, siguiente ciclo, hilo A, hilo B, 150 veces, ¿no? Bueno, pues no importa el número, pero el punto es de que se llama A, llama B, llama A, llama B, ¿sí? ¿No? Porque es bueno, por lógica de programación, entra al for, llama a esta función, imprime el mensaje, llama a esta otra función, imprime el mensaje, llama a esta función. Eso es lo que va a pasar. A, B, A, B, A, B, ¿no? ¿Sí? Pero como estoy usando hilos, ¿ya? Entonces estoy definiendo que por un hilo ejecute la función A y por el otro hilo ejecute la función B. Esto voy a borrarlo. Vamos a poner este comentario aquí. Wow. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a crear este hilo, lo va a ejecutar, va a crear este otro hilo, lo va a ejecutar. El resultado va a ser variable. En una ejecución voy a tener A, B, 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 A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, o sea, va a variar, ¿sí? Porque estos dos son hilos de ejecución separados, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué más? Vamos a tomar este ejemplo y vamos a colocar el Petret join aquí, hilo 1, y aquí el Petret join hilo 2. ¿No? Entonces vamos a decir, creo el hilo 1, espero por la culminación del hilo 1, creo el hilo 2 y espero por la culminación del hilo 2. Dos puntos X, esto lo voy a compilar como hilo 2B. ¿Sí? Fíjense, aquí se garantiza que los hilos se ejecuten de forma secuencial, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí con esto estamos básicamente ya está más claro qué hace el Petret join, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me voy líneas más arriba, toditas, ¿no? Todas son intercaladas. ¿Por qué todas son intercalados? Porque estoy creando el hilo 1 y después estoy diciendo Petret join, es decir, estoy
diciéndole a que se espere por la ejecución del hilo 1, llamo al hilo 2, espero porque termine el hilo 2 y eso hace posible de que pueda ser intercalado, ¿no? A, B, A, B. ¿Ya? Vamos a seguir jugando con el código y vamos a comentar este, ¿no? Entonces, que solamente espere por el hilo 1. Vamos a ver cuánto va a afectar. Aquí vamos a esto, 2.x. Este le vamos a llamar hilo C. ¿Sí? No ha afectado en nada, ¿no? Simplemente en el orden. Se fijan, termina con hilo A. Entonces, en realidad está empezando B, A, B, A. Nada más. Aunque creo que sí, hay un... A ver. Noté que hubo un pequeño cambio. Ya. A ver, hagan ese pequeño cambio. Pondremos una vez más pausa. Ya. A ver, vamos a hacer correr tal cual les he enviado en el código, ya. Es así como les he enviado en el código, ¿no? Que se copia de, ¿no? Lo compilamos. Este lo vamos a llamar D. Ya. A ver, háganlo correr rápidamente, especialmente los que ya están con la máquina. Si les sale alguna variación. En algunos sí se ve, en otros no. En mi caso no se ve. Todo es intercalado. La única variante es que empieza, vamos a revisar hacia arriba. A ver, vea. Sí, todo está intercalado. No hay ninguna variación. ¿Alguno de ustedes varía? A la persona que habló, que no me fijé quién era, ¿te ha variado? Lo mismo que le salió a usted me salió a mí. Ya. Sí, entonces, en el ejemplo que les he mandado, como está, no se va a notar la diferencia, ¿no? Lo vamos a notar la diferencia cuando comentemos las instrucciones P3 Join, ¿no? Para que no espere por la culminación de un proceso, ¿sí? Haremos esta una última variación. Vamos a poner aquí que espere primero por el proceso 1, después que por el proceso 2, por el hilo 1, por el hilo 2. En realidad estaría haciendo, ¿no? Ejecuta aquí, ejecuta este de aquí y espera por la ejecución y recién otra vez hace otro ciclo. ¿Ya? Vamos a ver qué sale. Cambiando el orden de los P3 joins. Ya, vamos a llamar este. Sí, sin variación, ¿no? No afecta en nada. En realidad, eh, esto ya no lo, ¿no? O sea, como les he enviado el código con el P3 join después de los dos P3 creates, no está haciendo ninguna variación. Es como si estuviera llamando hilo A, hilo B. Bueno, en realidad es como porque primero está llamando a B, ¿no? Y después está llamando A, pero se está intercalando, ¿no? No está, es como si se estuviera ejecutando secuencialmente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, donde vemos las diferencias es cuando esto de aquí está comentado, ¿ya? Entonces no hay el wait para que se termine, ¿sí? No hay eso, entonces ahí recién es que se nota que sí está ejecutando la función A por un hilo y la función B por otro hilo y la ejecución no es
necesariamente secuencial, ¿ya? Bien, y bueno, y para garantizar que sea totalmente secuencial, coloco esto, ¿no? Lo más correcto. Create, Petret join hilo 1, espero que termine el hilo 1, llamo create hilo 2, Petret join hilo 2, ¿no? Para que espere por la terminación del hilo 2. Esto va a garantizar que se ejecute hilo A, hilo B intercalado, ¿ya? Y bueno, la otra variante era colocar aquí fuera, que va a ser lo mismo, ¿no? Que no tener los petret, es decir, para generar un montón de hilos de forma... Y al final recién va a asegurar que el último hilo se termine, nada más, ¿no? Entonces no va a ser mucha variación. Bien, antes de continuar al otro ejemplo, otro detalle es la creación del hilo, ¿no? Petret create, esto ya más a la parte de sintaxis, coloco el y la variable, aquí le coloco null y aquí va la función. Y este void asterisco t hace referencia a que no tiene ningún parámetro, ¿no se acuerdan? El void en C significa nada, ¿ya? Entonces, este es el caso de una función que no recibe parámetros, ¿ya? Entonces es un create, la variable, null, el nombre de la función y esta instrucción de aquí, ¿no? Void asterisco t, ¿sí? Es para indicarle que no tiene ningún parámetro. Esto ya es sintaxis del hilo, ¿sí? Vamos ya, vamos a hacer por si acaso man petret create. Ahora veremos su manual. A veces se pone así de lento esto. No va a reaccionar. Ejecútenlo en su lado a ver si se ejecuta antes que yo. Si no, lo voy a cancelar. Ahí está. 3. Ya, voy a borrar esto de aquí. Ya lo voy a mantener, solamente un poquito queda solapado, ¿no? Me dice p3t, tipo 3, constante, void, rutina, así como está, ¿no? Nada más, no me dice más. ¿Ya? Entonces, new thread start execution by invoking a la rutina, invocar a la rutina. No sé qué más dice aquí. Sí, no hay más. Listo. Bien, ahora veremos el otro ejemplo que está copiado, que los he compartido, que es hilo 3.c. Ya. Entonces, este ejemplo es similar al otro, solo que tiene una variante. Voy a abrir este. Aquí mismo voy a colocarlo, ya voy a ejecutarlo rapidito. No, vamos a borrar este de aquí. Listo. Ya, ya, esto lo voy a llamar como hilo 3A. Hilo 3A se va a llamar este proceso. Va a tener dos hilos, ¿sí? Dos hilos, hilo 1, hilo 2. ¿Ya? En ambos casos ya recibe argumentos. Ya después vamos a ver el código. Simplemente lo que voy a explicar a grandes rasgos. Aquí es poner un hilo, va a ejecutar, mostrar texto y le voy a mandar como cadena el hola. Y bueno, lo voy a reducir ya. El hola mundo. Eso estoy mandando. Por ese hilo se va a ejecutar o mostrar texto con el argumento hola mundo. Y por este otro hilo se va a ejecutar a mostrar texto con la función, con el mensaje adiós.
Ahí nomás lo voy a dejar, ¿ya? No me va a alcanzar espacio. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí puntos suspensivos. ¿No? Entonces, es igual, estoy separando la ejecución de una porción de código. En realidad, esa porción de código, se dieron cuenta, es una función, ¿no? No voy a hacer la creación de un hilo para, digamos, la definición de variables, se cree cosa por otro hilo, sino son rutinas. Las rutinas, las funciones, procedimientos, esa es la que voy a, las candidatas a poder separarlas para que corran por hilos separados, ¿ya? En este caso, solo tengo una función. Después vamos a ver el código, ¿ya? Pero tengo una función mostrar texto. Es una sola función. Solo que por un hilo voy a mandar con el mensaje hola mundo y por el otro hilo adiós mundo, ¿sí? Entonces eh, tengo solo una función, solo que en este caso estoy creando dos hilos de ejecución para la misma función con parámetros diferentes. A uno le mando hola mundo y en el otro hilo le mando adiós mundo. Y bueno, va a ser 100 veces la ejecución y vamos a, como en el otro caso, llama a la creación de un hilo, mostrar texto, creación del hilo, mostrar texto, el mismo. Y pues vamos a ver que va a ejecutar, no va a ser secuencial la ejecución, ¿ya? Es el mismo caso que el otro, ¿no? Son dos hilos, solamente está variando esto de que es una sola función, ¿ya? Ahora sí veremos el código, voy a esto cerrar. Bueno, se va a solapar, ya lo voy a dejar ahí el gráfico. Bien, entonces mi función se llama mostrar texto, recibe un parámetro, texto, ¿ya? Esto de los punteros siempre ha sido bien confuso, ¿ya? Y lo único que hace es mostrar el texto nada más, ¿no? En realidad esto podría haber sido un char asterisco texto. Bueno, y lo uno, bueno, en mi contador no estoy usando un for, estoy usando un i, estoy usando una constante. Hay otro detalle también, aquí arriba nos olvidamos de explicar, ¿ya? Eh, esto, ¿no? Include pthread.h. Este está de más. Bueno, esto, ¿no? Es lo que necesito incluir. El pthread.h para poder usar hilos. Ahora sí, veremos aquí. Le digo hilo 1, null, la rutina, mostrar texto y el parámetro, ¿no? En el anterior era void asterisco t, ¿no? ¿Sí? Entonces era que no recibía parámetros. En este caso está recibiendo parámetros y este es el parámetro. Hola mundo. ¿Sí? Y aquí es adiós mundo. Hace el ciclo y bueno, hago el cierre bueno, que espere por la ejecución del 1 y que el 2, ¿no? Pero eso al finalizar. ¿Ya? Ejecutamos esto. Compilamos gcc hilo 3.c menos o hilo 3a, así se va a llamar el proceso, menos lpthreads. pthreads. ¿Listo? Hilo 3. ¿Sí? Entonces es hola mundo, adiós mundo, a veces hola mundo, a veces varias veces adiós mundo, ¿no? Revisamos. ¿Sí? No es intercalado. ¿Ya? Cada ejecución va a variar. ¿Sí? Entonces de nuevo estamos ante el escenario de que son son hilos de ejecución separados que no necesariamente van a correr de forma secuencial. ¿Sí? Entonces, háganlo correr y pueden verificar que cada ejecución va a ser diferente, una distinta a la otra.
Se va a ejecutar el mensaje 100 veces, no es que, digamos, va a saltar, ¿no? No es que va a ejecutar en una a 20 y en la otra 100 veces, ¿no? En ambos 100, simplemente es el orden, ¿no? Aquí, por ejemplo, he tenido unos 5 ejecuciones de Hola Mundo y seguidas y la otra 3 seguidas, ¿no? Al final el total de mensajes Adiós Mundo es el mismo que el total de mensajes de Hola Mundo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen los hilos, ¿no? ¿Ya? Ahora, si por ejemplo tuviera un solo hilo, no tiene mucho sentido, ¿no? Les decía, sería como el proceso pesado nomás. Porque si digamos, imagínense que borro esto de aquí y solo tengo Hola Mundo, que, que va a ejecutar Hola Mundo y listo. No va a haber ningún cambio, ¿no? Ejecutó Hola Mundo, Hola Mundo. Esto de los hilos se ve cuando es de dos o más, ¿ya? Si es uno solo, que también existe, puedo crear un hilo, un solo hilo de ejecución, ya que se conoce como monohilo, sería como el proceso pesado, ¿no? Sería como las líneas de instrucciones, normal. No habría ninguna variación, ¿no? Entonces los hilos los vamos a usar cuando tengamos dos o más, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer otra variación aquí. Hilo 3.c. Y le pondremos un slip, ¿ya? ¿Sí? Solamente es para poder ver la tabla de procesos. Vamos a ponernos, ya está bien, 5 segundos le pondremos. Dos puntos, escape, dos puntos, X. Ya, pero tengo que tener velocidad, ¿no? Vamos a venir aquí. Vamos a compilar esto como B. Y en mi otra terminal voy a hacer un PS script hilo 3B. Ya. Ejecuto. Antes de que, ya, entonces sí, sigue, ¿no? En los 5 segundos. Sí, entonces noten, es lo que les decía, ¿no? En la tabla de procesos no estoy creando mostrar text, no, o sea, esto es dentro del proceso hilo 3. O sea, el proceso hilo 3 es el que sigue el modelo de proceso que hemos estudiado ya. Llega, está en la tabla de procesos, se registra, pero dentro del hilo 3, ya en la ejecución del proceso hilo 3, estoy separando en hilos de ejecución la función mostrar texto con un parámetro y en otro hilo la función mostrar texto con el mensaje adiós, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, estos se los conocen los hilos una vez más como procesos livianos, ¿ya? Son como procesos que están ejecutándose, ¿ya? Ah, no necesariamente de forma secuencial, pero estos procesos livianos no están en la tabla de procesos. No tengo un mostrar texto aquí, ¿ya? No lo tengo ahí, ¿sí? ¿Ya? Ahora aquí, por ejemplo, colocándoles sleep, me está de alguna forma garantizando la secuencialidad, ¿no? Hola mundo, adiós mundo. Hola mundo, adiós. Y eso es porque estoy introduciendo antes del nuevo ciclo un sleep. Entonces, eso hace eh, que antes de hacer una nueva creación de hilo, ¿no? Está haciendo que se terminen los hilos anteriores, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces me refiero de que, bueno, no voy a editar, bueno, mejor saldremos y veremos el control C, listo. Me refiero a esto, ¿no? Al colocarlo en sleep, está creando el hilo 1, está creando el hilo 2 y está esperando. Entonces casi como ponerle un wait bit, ¿no? O sea, está esperando, aunque no es lo mismo porque el otro espera específicamente que termine. En este caso simplemente está demorando antes del nuevo ciclo.
Y ese tiempo de 5 segundos es tiempo por demás para que un hilo termine de ejecutarse y el otro hilo termine de ejecutarse. ¿Sí? Es tiempo suficiente para que terminen de ejecutarse. Y por eso es que en este ejemplo, si lo colocamos un sleep antes de cada ciclo, vamos a verlo intercalado, ¿no? Porque ese tiempo de espera introducido hace posible de que ambos hilos terminen. Pero si no le pongo, como es fracciones nanosegundos, bueno, depende ya de la velocidad de tu PC, entonces se va a dar ese fenómeno de que no necesariamente uno termine antes que sea secuencial, ¿ya? Ya, vamos a quedarnos unos minutos más, ¿ya? Por favor, les voy a quitar unos minutos de su tiempo, ¿sí? Y no sé, bueno, como ahora ya no controlo si quienes se unen, tal vez posiblemente estén de ASO, entonces voy a el- extender unos minutos con los de TCO, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Está todo claro. Ya. Vamos a borrar esto. Seguiremos grabando. No vamos a pausar. Al final me gusta un poco su pizarra de este. Bien, entonces este es el cambio, ¿no? Que hemos introducido. Colocar un slip. Una vez más voy a hacer correr. ¿Ya? La única variante es que está empezando siempre por el segundo hilo, ¿no? O sea, he puesto primero mostrar mensaje con hola mundo y después mostrar mensaje con adiós mundo, pero siempre empieza por adiós mundo, ¿no? El primero, ¿ya? Nada más, es lo mismo que hicimos con el primer ejemplo. Bien, vamos a terminar la clase de hoy con el ejemplo de concurrencia que después la siguiente clase vamos a ir analizando, pero ya aquí ya introduciendo eh, las soluciones, ¿no? Para este problema de concurrencia. Bueno, entonces vamos a editar el código que dice concurrencia.c. Sí, yo creo que estimo unos 5, poco más de 5 minutos más nos vamos a quedar, ¿ya? Quiero terminar esto para que podamos ver la siguiente clase. Bueno, aquí tengo una variable global valor, ser. De hecho, ya es candidato a ser un recurso compartido que cause concurrencia. ¿Ya? Tengo una función incrementar valor, que lo que va a hacer es incrementar, bueno, esto vamos a verlo después, ¿no? Pues, por ahora lo dejaremos ahí. Va a incrementar unas 200 millones de veces, va a incrementar la variable valor, ¿ya? Y bueno, le he puesto un sleep 15 justamente por el hecho de que en algunas máquinas a veces no se puede ver, ¿no? Entonces, para asegurarme de que ocurra problema de concurrencia, le estoy colocando eso. Y bueno, ya, entonces estoy llamando, bueno, este es otro caso, ¿no? El primer caso es similar al caso del mostrar texto. Estoy usando una sola función, pero ejecutando en dos hilos separados, solo que en este caso no tiene parámetro, ¿ya? La otra forma es también de decirle null directamente. Entonces null, listo. Pthread hilo 1, le creo. Pthread hilo 2, creo el hilo y listo. ¿Ya? Y estoy esperando porque termine el hilo 1, el hilo 2 y muestre el valor. Antes de mostrar el valor, me aseguro que termine el hilo 1 y que termine el hilo 2. ¿Ya? Este es el. ¿Listo? GCC concurrencia punto C menos O ya, uno lo veamos. Ya.
menos LP thread. Entonces, el valor esperado es, como he hecho 200 millones de veces, al final nunca voy bueno, vamos a correr. ¿Qué es lo que esperaría? Es 400 millones de veces, ¿sí? Valor que tenga 400 millones. ¿Por qué? En la primera llamada, o sea, estoy llamando a la misma función. Entonces, la primera función lo que hace es incrementar 200 millones de veces, ¿ya? Y en la segunda llamada incrementa otras 200 millones de veces. Sumados ambos, 400, ¿no? Es lo que espero. Pero en cada ejecución no va a calcular el valor correcto, ¿sí? Aquí ya estamos viendo el caso bueno, que lo hicimos con el ejemplito del contador, ¿no? Eh, pero que lo examinamos la anterior clase, ¿no? El hecho de que el contador internamente no es simplemente una sola operación. Internamente implica tres operaciones, ¿no? De la variable del acumulador contador, o bueno, en este caso es la variable valor, se mueve al registro de memoria a X, en el registro de memoria se incrementa y después se vuelve de la memoria, del registro de memoria X a la variable valor, ¿no? Entonces son tres operaciones y al tener tres operaciones hace posible que antes de que uno actualice, otro ya haya hecho la operación de actualización, ¿no? Entonces, como son dos hilos, ¿sí? Son dos hilos de ejecución que están corriendo y como ya hemos visto que no es secuencial, en algún momento uno de ellos va a alterar el valor antes que el otro lo cambie. Y es por eso que vamos a tener valores, sumatoria total de la variable valor diferente. Sí, aquí ha salido 391, más antes ha sacado 394, ¿ya? Inge, entonces los hilos están compitiendo entre sí quién actualiza la información más rápido y en sí estarían perdiendo información entre ellos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, y es, ¿no? Dijiste la palabra correcta, ¿no? Compitiendo, están compitiendo, ¿no? Porque al final el recurso es el valor. Ese es el que está compartido. Entonces, quien accede primero a valor es el que consigue actualizar, ¿no? Y hay una competencia. El hecho entonces de que antes que el otro haya conseguido hacer el cambio, el otro ya lo ha hecho el cambio, entonces ahí ha habido el desfase, ¿no? Vamos a venir aquí. Todavía está el ejemplito. Ah, ya no hay el ejemplo. Ajá. Qué macana. Se perdió. Todito se ha perdido. Todas mis notas. ¿Se acuerdan, no? Cuando hicimos nombre del contador. Ah, creo que está aquí. Vamos a ver. Acrobat. Esto de aquí, ¿no? Esto hemos visto, ya hemos visto, ya hemos visto. Esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está como proceso, en realidad sería el hilo 1, hilo 2, ¿sí? Entonces el hilo 1, 2 en algún momento ha leído todo eso, pero antes el otro hilo ha conseguido leer y ha hecho el incremento, ¿sí? Entonces, aquí en este ejemplo empezó en 0, él pensó que lo incrementó, lo dejó en 1, este ha venido, ha completado la operación y lo ha dejado en 1. Al volver a ejecutar el mover del registro de memoria X a contador, tenía aquí ya 1, entonces quedó en 1. O sea, en realidad debería ser 2, porque son dos procesos que han hecho el cambio, entonces deberían ser dos incrementos, pero ha quedado en 1 en este esquema, ¿no? ¿Sí? Y justamente es lo que va a pasar para poder conseguir esto.
estamos usando hilos, ¿no? Entonces, en un hilo está llamando a la función, en el otro hilo está, o sea, la porción de código, en este caso, el que está actualizando, la función que actualiza la variable valor, está corriendo en dos hilos separados, ¿no? En el hilo 1 y en el hilo 2. ¿Ya? Lo ponemos como proceso porque se conoce también como procesos livianos, ¿no? Proceso liviano 1, proceso liviano 2, y en algún momento va a ocurrir este fenómeno, ¿no? De que antes de que este consiga actualizar, el otro ya consiguió leer, incrementar y actualizar, ¿ya? Y por eso es que vamos a tener el hecho de que cada vez que corra o al momento de correr, no se tenga el valor esperado que debería ser de 400 millones, ¿ya? ¿Sí? Bueno. Bueno, tal vez algunos de ASO ingresaron a la clase. Ya termino, por favor. Inmediatamente después de esto termino. ¿Sí? Entonces, incrementar valor lo único que hace es hacer un valor más 1, 200 millones de veces, ¿no? Entonces, en el hilo 1 incrementa valor y en el hilo 2 incrementa valor, ¿ya? Entonces, está ejecutando, se está ejecutando, ¿ya? Entonces, y en algún momento están compitiendo, ¿no? Por actualizar la variable. Y al hecho de que antes de que el otro haya actualizado, el otro haya escrito, ya hace que varíe el resultado final. Que el resultado final debería ser, si estoy llamando dos veces a la función incrementar, tendría que ser el doble, ¿ya? Entonces, háganlo correr este ejemplo. Nos vemos el siguiente martes. ¿Alguna última consulta antes de retirarnos? Ingeniero, todo claro. Ya. Guardamos.